Cabina, el licenciado Francisco Salvador Pérez nos va a platicar de qué va este tema de la justicia, por qué nos estamos reformando. Bienvenido, abogado, tiene la palabra. Gracias, muy amable compañero. Este tema tiene pues bastante importancia porque repercute o recae sobre todo en todos los ciudadanos, ¿no? En todo mundo, e incluso los jóvenes, como puede verse en el caso del que se ha estado hablando en estos días, de una joven a la que asesinaron una niña. Y es decir, la justicia influye en todas las actividades que realizamos todos los días, y ha tenido una larga evolución la justicia, y siempre ha estado ligada la justicia al ejercicio del poder público, desde los tiempos más antiguos, como lo constatan nosotros viendo diversos pasajes de la Biblia o de la historia antigua, de la historia universal, ¿verdad? La justicia ha sido una acompañante ineludible de todos nosotros, y actualmente en México pues nosotros resentimos la justicia. Como sabemos, se han estado realizando una gran cantidad de pues asesinatos en los últimos sexenios, ¿verdad? Miles de asesinatos, y algunos de esos miles, algunos se han investigado, incluso con resultados negativos, como es el caso de los 43 de Ayotzinapa. Y de lo que se trata es de que la justicia sea efectiva. Hay un término que tiene bastante importancia y que lo pueden investigar, que es el término equidad. Ese término pocas veces se aplica en la justicia, porque si se aplicara verdaderamente el término equidad, pues se viera cuán grave es la responsabilidad de los que están encargados de la administración de la justicia. En México hemos recibido nosotros, como es lógico, la influencia tanto de nuestros ancestros del precolombinos, ¿verdad? La mentalidad de los indígenas, de los pueblos indígenas, y desde luego también lo que nos heredaron, aquello que nos dejaron en el ramo de la justicia, las fuerzas coloniales, ¿verdad? Que nos trajeron aquí la mentalidad de los europeos, y nosotros la asimilamos, y mentalmente somos un resultado de esa unión de los autóctonos, de los indígenas y de los colonizadores españoles. La justicia en México pues cobra gran relevancia por todas estas razones, y ya más recientemente pues en México podemos señalar el momento en que se implanta acá el sistema de justicia que es contemporáneo, ¿verdad? En el que estamos, y es el resultado de esa mezcla de las influencias hispánicas y desde luego de las influencias autóctonas. La justicia en México se ha caracterizado por estar muy ligada al ejercicio del poder. Así ha ocurrido desde luego, desde la colonia, cuando aquí las clases, las agrupaciones religiosas de España tuvieron su plena vigencia aquí en México, y hasta la época actual, en que si no actúan ya directamente estas cofradías religiosas, siguen teniendo influencia por la herencia que nos dejaron aquí una vez que ellos formalmente se retiraron formalmente, pero no materialmente, porque ellos dejaron una herencia aquí que sigue operando. Se habla en las recientes intervenciones de los operadores, de los voceros del poder público,
por una parte del Ejecutivo que encabeza el señor presidente de la República, Manuel López Obrador, y también de parte de las otras esferas de poder, de las otras agrupaciones, que esta es una iniciativa que tiene mucha importancia, ¿verdad? Decimos de esta iniciativa que la hizo suya el presidente de la República en un momento dado, ¿verdad? Y nos parece que se trata de una jugada que le han hecho al presidente y de lo cual nosotros quisiéramos que el presidente se diera cabal cuenta para poder manejar de una manera adecuada conforme a los intereses del pueblo esta jugada que consiste en un programa de reformas a la justicia. No es lo que se dice de que se trata de una reforma de ahora sí se va a hacer justicia, no. No es eso, es más bien todo lo contrario, porque viniendo esto, es una jugada no del pueblo, sino de grupos de poder, y dentro de los grupos de poder es de los grupos más reaccionarios, más retrógrados, como es el que está incrustado en el Poder Judicial, en donde pues ya sabemos que nosotros, que los ministros, abreviando la situación de ellos, pues son nombrados al más alto nivel, ¿no?, del mismo presidente de la República, con la intervención del Senado y de otras agrupaciones de alto poder político y económico y financiero. Y de esa manera se definen los altos cargos de la Suprema Corte. El Poder Judicial está conformado por varias estructuras actualmente. Una de esas estructuras en el nivel máximo es la Suprema Corte de Justicia. Luego en otro medio está el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de manejar y de administrar así. No se debería decir esto, pero en realidad ellos mismos lo hablan así en su jerga legal, que ellos se dedican a administrar la actividad del Poder Judicial Federal, como si el Poder Judicial no tuviera capacidad para manejarse por sí mismo, y así lo maneja, y así es en la realidad, porque el Consejo de la Judicatura se ha erigido como un sucedáneo, como un suplente del poder judicial. Actualmente son muchos los jueces y magistrados, ¿verdad? Son, vamos a decir grosso modo, unos 1,500 elementos. Y entonces todos ellos pues vienen de una preparación principalmente universitaria, ¿verdad? Y entonces la Suprema Corte da directrices a través de su gran infraestructura jurídica y administrativa, porque formalmente se trata de la unidad de justicia de máxima, es del máximo nivel. Por eso es que la Suprema Corte interviene en muchos casos. Vamos a ejemplificar. Intervino y sigue interviniendo en la solución de las controversias que se refieren a los altos sueldos que maneja y que corresponden tanto a la Suprema Corte de Justicia como a los demás jueces y magistrados del Poder Judicial. Y el manejo de esta cuestión de los altos salarios quedó en manos de la Suprema Corte, de alguna manera por la voluntad misma del Poder Ejecutivo del señor presidente. Y al hacerlo así, pues lo hizo muy mal el presidente, de dejar un tema realmente protagónico, un tema de mucha importancia en manos de quien no debería haberlo hecho nunca, porque el Poder Ejecutivo tiene ciertas facultades de gran calado, ¿no?
Si nosotros vemos todo el régimen jurídico, toda la estructura jurídica del Poder Judicial Federal, vemos que tiene una cantidad tremenda de facultades, ¿verdad? Es todo un poder, pero ese poder, en el ejercicio del mismo poder, tiene ciertos límites, y esos límites están inmersos en el sistema político que nos gobierna. En un momento dado, la fijación de los sueldos está en manos de cada uno de los ramos del Estado, ¿verdad? En manos, porque todos ellos coadyuvan con el Poder Ejecutivo para presentar sus proyectos de presupuesto. Eso ocurre cada año. Y esta vez, en esta ocasión, con motivo de las altas remuneraciones que reciben los servidores públicos, los del Poder Judicial, pues ellos hicieron valer lógicamente y la hacen de una manera cotidiana. Cada año ellos formulan sus proyectos de presupuesto y se los envían a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados desempeñe sus facultades fijando esos salarios. Y entonces ocurre que esta vez, con motivo de los altos salarios, de las altas remuneraciones de los servidores públicos, ocurrió precisamente eso, ¿verdad? Nada más que como se trata de unas remuneraciones realmente exorbitantes, unas remuneraciones que van más allá de lo razonable, pues entonces ahí es donde debió haber el Ejecutivo empleado sus facultades de máximo rector de la economía y finalmente del Estado mexicano, porque se alude y se trata de justificar esta intromisión del Poder Judicial en un problema que no debiera, y desgraciadamente no lo hizo el Poder Ejecutivo. Ahí se trata de fijar esas remuneraciones por el Ejecutivo Federal, no por el Poder Judicial Federal. Ellos aluden, que por cierto también el Ejecutivo lo hace y se va con esa finta, ellos aluden a la división de los poderes, que como sabemos es una teoría que viene de Europa. El autor formal de esa teoría es un filósofo francés, Montesquieu. Y entonces la división de poderes es para bien, para establecer que el poder se debe de ejercer de una manera justa, de una manera equilibrada. Y en un momento dado, cuando surgen conflictos como el que surgió esta vez con motivo de las altas remuneraciones de los ministros, precisamente, pues no se le puede dar la definición, la última palabra, a los que son beneficiarios con este tema. En este caso, los principales y directos beneficiarios de este tema son los ministros y los jueces y magistrados. Y ellos no pueden intervenir en la solución de un asunto como jueces y parte interesada. No sé, porque no pueden hacerse justicia por propia mano, ni tampoco ejercer violencia para reclamar sus derechos. Y entonces, en este caso, precisamente ese principio fue violado, el de la división de poderes, que paradójicamente aducen que ellos los asisten. Es lógico que la división de poderes, como un principio de máxima importancia establecido en la Constitución, no puede servir de pretexto para que un grupo de personas incrustadas en el poder público se beneficien sacando dividendos personales altísimos en esta vez. Entonces, esta vez desafortunadamente le falló el manejo de este asunto al señor presidente y nunca debió habérselo dejado en las manos, sobre todo porque nosotros aquí en México conocemos ahora, con motivo de la mayor fluidez de la información, pues nosotros nos damos cuenta que el monto de los salarios es altísimo. Es un salario que francamente es algo soberbio, es como una grave ofensa en contra de la mayoría del pueblo mexicano, prácticamente de todos, porque paradójicamente uno no sabe que en un país
muy pobre como es México, se haya determinado una situación de unos salarios tan altos como los que vengan los ministros. Y entonces el Poder Ejecutivo como máximo rector del Estado, ejerciendo una función de carácter político, ¿sí? Debió haber introducido ahí su política y como máximo rector del Estado debió haber impuesto obedecer a los señores ministros, jueces y magistrados federales, el acatar el mandato del Poder Ejecutivo de los sueldos. ¿Y cuál es ese mandato? De que los funcionarios del gobierno de México en todos sus niveles no podrían gozar ni tener salarios mayores a los del presidente de la República, que es una función en principio justa. No pueden ni podían tener esos salarios porque nosotros ya tenemos afortunadamente unos antecedentes, unos precedentes de carácter político que fue con lo que han marcado nuestros próceres desde el movimiento de independencia de México. Pues nosotros sabemos que Hidalgo y Morelos se distinguieron precisamente por marcar esa austeridad necesaria, de marcar un alto a la plutocracia, ¿verdad?, que estaba encaramada en el poder de México durante la época de la colonia. Y ellos, hubo un político de mucha importancia que fue don Juan Álvarez, un hombre ligado al pueblo, un campesino, incluso un ranchero, el que fijó pautas también para el ejercicio del poder soberano, y no se diga con Benito Juárez, ¿verdad? Igual, la austeridad sobre todo fue lo que prevaleció, y entonces algo de eso se nos transmitió después de Benito Juárez hasta llegar a la Revolución Mexicana y la época actual. Entonces, por eso es que, pues, es realmente lamentable que este asunto se lo haya dejado el presidente a quien es al Lobo, pues al Lobo le dejó la solución de este problema, y quedamos a merced de sus pillos. Actualmente, con la reforma judicial de la que estamos hablando ya tiene tiempo, y que es un tema muy importante porque por la publicidad, por la propaganda, se maneja que se trata de una reforma realmente muy importante. De alguna manera lo es, pero no en el grado en que lo manejan oficialmente los voceros y los operadores políticos. Porque como sabemos, nosotros en 1994, a fines y principios de 1995, se dio un golpe en la estructura del Poder Judicial. Ese sí fue un golpe de Estado realmente devastador, porque suprimió a la Suprema Corte como venía trabajando, como venía funcionando, y han de haber tenido sus graves razones estas personas que dieron el golpe, pero principalmente fue porque los ministros que en aquella época estaban, 26 ministros, pues no estaban ligados al nuevo equipo de Ponce de León, de Zedillo Ponce de León, y por eso es que los sacaron de la jugada, los cesaron como ministros, e ingresó otro equipo totalmente nuevo con, vamos a decir, con una mentalidad más cerrada, más acorde con la manera de hacer el poder, con una persona inexperta, por cierto, en el manejo del poder, como fue Ernesto Zedillo Ponce de León, un individuo oscuro, ¿verdad? Un individuo ignorante incluso en el ejercicio del poder, pero que ahí los ponen ahí para que sirvan a los intereses de las plutocracias. Y entonces, en ese golpe cambiaron a la Suprema Corte, la cambiaron de una manera radical, porque
le quitaron la estructura que tenía de 5 salas y le pusieron otra estructura, ¿verdad? Con nuevos ministros. Y desde entonces ha estado ejerciendo el poder la Suprema Corte. Se puede decir que se consolidó el poder de este grupo. Y estas reformas que debieran haber sido o debieran ser dirigidas a mejorar el sistema de justicia, de hecho no podemos considerar que estén dirigidas a mejorar el sistema de justicia, porque simplemente dejan intacto ese golpe, los resultados de ese golpe de Estado, lo dejan intacto, no lo tocan para nada y al contrario lo refuerzan con una serie de modificaciones que se hacen solamente para consolidar esa Suprema Corte de Justicia. Aquí está lo negativo de que el presidente hiciera suyo el proyecto, ya que si bien no, no obliga a los legisladores a aprobarlo en los términos en que está propuesto, sin embargo ya el hecho de que lo haya presentado como suyo el presidente pues le da una gran ventaja a cualquier otro, frente a cualquier otro proyecto que se presente. Y que al decir otro proyecto podemos considerar cualquier otro proyecto con cierto aspecto, cierta sustancia democrática, ¿verdad? Porque aquí lo único que hacen es consolidar y mejorar el sistema ya establecido. Sí, entonces, decía, se reitera la naturaleza del Poder Judicial, que dicho sea, no ha estado ligado a los intereses del pueblo, no ha estado, siempre ha dado mucho que decir, porque la mentalidad de los personajes que llegan al Poder Judicial Federal, en este caso a la Suprema Corte, últimamente, en los últimos lustros, ha estado influenciada por el gran poder que ejercen las instituciones de la iniciativa privada, las instituciones burguesas, ¿verdad? Y entonces estos personajes reflejan los intereses de su clase y entonces quiere decir que no ha habido congruencia entre los intereses del pueblo y lo que han defendido estas piezas claves del capitalismo mexicano. Y entonces se habla, pues, se dicen muchas cosas, porque es una propuesta de reformas que pues solo cabe en un cuaderno voluminoso como es en un cuaderno. Y aquí pues cómo va a darse cuenta el pueblo de estas reformas, ¿verdad? Si vamos a ser sinceros, pues debieran, empezando por esto, difundir lo que significan las reformas, ¿verdad? Pero no lo hacen ni lo van a hacer. Y aquí lo único que cabe esperar es que el legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues no pasen esta reforma, sino necesitamos una reforma más ligada al pueblo. Miren, una de las cuestiones que pesan realmente en esta reforma es la integración del Poder Judicial por una serie de tribunales llamados tribunales colegiados de circuito que se integran de tres magistrados. Esta integración viene desde 1958 y ya pues tiene todo ese tiempo, ¿verdad? Es un largo tiempo. Se trata, en un momento dado podemos decir que esta integración pudo o fue positiva, porque lo que se dice es que al estar integrado un tribunal por tres jueces,
por 3 magistrados, eso asegura que el asunto se vea mejor, que se discuta mejor y que haya mejores resoluciones. Este es un cuento, un verdadero cuento. Miren, lo que pasa en realidad es que la gran cantidad, vamos a decir de una manera así un poco arbitraria, pero que tiene bases reales, la gran cantidad de asuntos que se tramitan en estos tribunales colegiados, que son amparos, donde se tramitan amparos, y que son juicios que se entablan en contra del mismo gobierno, de los órganos del mismo gobierno. La gran cantidad de los asuntos son asuntos sencillos desde el punto de vista de la solución de estos asuntos. Son asuntos de lo que podríamos llamar que se resuelven de machote, que no requieren un gran esfuerzo, una discusión complicada. Y entonces esto significa que es una mentira terrible, es la que se dice que con el funcionamiento de los tribunales colegiados se garantiza una mejor justicia, porque estos asuntos de machote los puede sacar adelante fácilmente un solo magistrado. Vamos a pensar cuánto le cuestan 3 magistrados al poder Judicial, que vamos a multiplicar 3 por 1.500 magistrados, es una cantidad terrible de miles de pesos, de millones de pesos. La otra cantidad que se vendría siendo como el 20 o 25% de asuntos tienen cierta complejidad, pero entonces es justo que los magistrados resuelvan estos asuntos, que los traten, que para eso están, y entonces no sucede así porque se entiende que esos asuntos complicados se los dividen entre 3 y entonces ya el trabajo, pues uno puede decir que es fácil, ¿no? Y de ahí deriva que esta es una agrupación, una casta privilegiada, porque nada más están pendientes de los puentes que hay y que el mismo gobierno los ha diseñado, los puentes, porque si un 21 de marzo cae en viernes, le han inventado algo al lunes para que el lunes sea inhábil, ¿sí? Para que el lunes sea inhábil y se una con el martes. O bien en los fines de semana hacen eso. Y luego la clase empresarial hasta protesta porque parece que algo se ha de querer hacer al efecto, que ya eliminar algún puente o puentes que las mismas voceros patronales han protestado. Y en bien, y entonces esto es un verdadero relajo, ¿no? El que se presenta en el seno del Poder Judicial es un total desorden. Claro que a la clase política en el poder no les conviene reflejar o dar a conocer esta situación lamentable, ¿verdad? Por eso es que eso de los tribunales colegiados está muy mal, porque deben estar integrados los tribunales por un solo magistrado, no por 3. Y ahora se da el caso radical. Por ahí hay una serie de tribunales unitarios que ellos, pues algo hasta cierto punto raro o insólito, vinieron trabajando durante toda esta última época por un solo magistrado, y la labor que han hecho han sido buena los tribunales unitarios, y ahora le aumentan 2 magistrados más a los unitarios para que sean también colegiados, que conocen de asuntos en materia de apelación. Y entonces esta es una situación que pues grava la situación de la justicia. Otro de los graves problemas de la justicia en México es eso de los puentes que decíamos y de los días inhábiles, porque cierran la justicia como si los problemas también dejaran de existir, y no es así. Los poderes no paran. Los problemas que tienen los mexicanos pues son permanentes y no se suspenden, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros consideramos
que estas, más que reformas, es una contrarreforma. Va a hablar un compañero. Sí. Ni una más. Aléjenme ese Yolix para aquí. Vientos. Ya para darle chance aquí al compañero licenciado ponente Francisco Salvador Pérez que se tome le dé un buche al café. No, él no está tomando Yolix. Bien, rápidamente me acaban de pasar una tarjeta, que si nos puede explicar usted qué es la escuela judicial, cómo entendemos esto, en qué nos afecta, en qué nos sirve, de qué va el asunto. Y antes de eso estamos transmitiendo vía Facebook, televisión por internet en vivo, transmitiendo por el canal de GIAP Salvador. Ahí le pone así GIAP Salvador y le da el Facebook, casi todos tenemos Facebook. Y ahí está en vivo y estamos transmitiendo en vivo la televisión por internet. Está la gente que nos está viendo, nos está escuchando por FM, nos está escuchando vía internet en el canal de Radio Plantón y también televisión en vivo. Y también antes de que nos vayamos, ahora que anduvimos especializándonos ahí así que nos detuvieron en otros lugares, trajimos unos discos que vamos a obsequiar a la gente que se comunique, que nos mande un mensaje, y si no, pues nos los llevaremos a nuestra casa a escuchar. Son discos de casas musicales independientes, canto desde adentro, sí, son canciones independientes, productores independientes, también la feria de disqueras independientes, rock independiente. Órale. En el volumen 20, volumen 19, tenemos 5 o 6. Quien llame, que nos mande un mensaje, que diga yo quiero uno, pues se lo hacemos llegar vía que vengan, ¿no? Porque no se lo puedo llevar a su casa. Pero bueno, volvemos, estamos en el Facebook, teléfono en cabina para la gente que nos está escuchando en el FM y que tenga saldo, 951-160-86-17. Va de nuevo y despacito. 951-160-86-17. Mándenos un mensaje, una llamada, un whatsappazo, y aquí los atendemos con gusto. El tema es la reforma judicial, con que se come. Ya el ponente ya nos ha platicado de qué va, por qué es tan importante y por qué hay estos vicios que se están haciendo, los altos sueldos de los magistrados, cómo se están autoasignando sus sueldos. Así es, ese es el tema. Y en contraste con la posición de la 4T, que dice que no debemos de ganar sueldos insultantes. Saludos para el conejo que está allá autosaludándose, pues está autosatisfaciendo su ego. Vámonos con el tema. Sí, es que lo están checando. ¿Qué es la escuela judicial? ¿Qué va? Ay, se me olvidaba también. Saludos a la licenciada Lisette González, que nos está escuchando en Alotepec, Mijes, vía internet. Saludos, les manda saludos a todo el equipo Jalatlaco. Saludos. A la compañera Lisette González, que ella también estuvo en el campamento de especialización. No me balcones, conejo. Vamos. Sí, compañero. La escuela judicial del Poder Judicial Federal, así se llama más o menos, es otra pifia más de los cabezas de este Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura. Hay un organismo en el Poder Judicial que precisamente fue creado con motivo del un golpe de Estado que se dio en 1994 a fines. Y en el programa de este golpe fue uno de los puntos principales la creación del Consejo de la Judicatura Federal, que es un consejo que no tiene raíces legales, raíces jurídicas, porque aparece creado solamente por un ejercicio del poder despótico, ¿verdad? Y fue nada menos que para manejar al Poder Judicial Federal, que viene siendo el poder de los jueces y magistrados, que es un poder jurisdiccional, o sea, el poder de la justicia. Y entonces
Este consejo a su vez creó una escuela para preparar a los jueces y magistrados y hasta la fecha sigue funcionando igual, goza de los mismos privilegios que la Suprema Corte, porque son personas que desde luego no son jueces, pero están para vigilar el trabajo de los jueces. Y entonces se crea la escuela judicial y es una entidad de carácter supuestamente de carácter académico para preparar a los jóvenes, a los profesionistas que están en el ejercicio del Poder Judicial. Y entonces, mal hecho porque desde entonces se está violando también los principios de la Constitución. Como sabemos, por la división del poder es en un sentido recto, eh, es uno de las ramas del Poder Ejecutivo estar preparando a su personal, pero de ninguna manera puede llegar esto al grado de tener una escuela, una cofradía también, porque actúan como cofradía, no como una escuela universitaria, por ejemplo, que está secularizada, que tiene que la razón de ser es el pueblo, sin distingos, ¿verdad? Y entonces a quienes corresponde las labores académicas, las labores de funciones de escuela, es a las universidades, en todo caso al sistema educativo nacional y a las universidades públicas. Pero aquí no se respeta ese principio. Como sabemos, las universidades están abandonadas y hay un desorden porque el gobierno precisamente se encarga de provocar este desorden, ya que las tiene privadas de la satisfacción de sus más elementales necesidades. Y nosotros así vemos como, pues, cada rato hay suspensión de actividades en las universidades, pero no tanto porque las causas vengan de allí, sino porque están desafortunadamente manejadas, estructuradas de tal manera que pues, por esa misma dinámica se producen paros, huelgas, situaciones conflictivas en las universidades que suspenden sus actividades, pero pese a ello debemos considerar que la función de formar educativamente a las personas corresponde sobre todo a las universidades y pudiera darse una colaboración en buenos términos entre el Poder Judicial, ¿por qué no decirlo?, entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas para que desempeñen esta función de preparar a los jueces y magistrados. ¿Por qué la tiene que ser una institución como es el Consejo, que lo que está formando, y claro, eso no se dice en su publicidad, en su propaganda, porque ellos en sus publicaciones, en sus escritos que dan a conocer, pues siempre se alaban, ¿verdad? Sí, siempre no dicen lo vicioso que está. Entonces debemos considerar que de raíz la escuela judicial del Poder Judicial es una escuela de alguna manera apócrifa, es una escuela que no tiene fundamentos jurídicos y constitucionales porque está violando el artículo tercero constitucional. Y por ahí también hay otra situación anómala en donde en la época en que ungieron como presidente de la Suprema Corte un señor de nombre David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Huitrón, Mayagoitia, Ortiz Mayagoitia. Entonces ellos manejaron, se creó bajo el gobierno de uno de ellos, ¿verdad? Se creó una institución, un fideicomiso que forma parte del Poder Judicial Federal, que tiene por objeto atraer y manejar ayudas supuestamente externas
para el fomento de la justicia. Pero pues la Suprema Corte ni el Poder Judicial necesitan tanto dinero, ¿verdad?, para el fomento de la justicia, porque ya sabemos que tienen sueldos y privilegios pues altísimos, ¿no? Sin embargo, de esto no se ha, dándole un rápido vistazo al proyecto de reformas de los ministros de la Corte que hizo suya el presidente, no aparece donde lo que concierne a este instituto, y pues debemos suponer que no aparece porque no les conviene. ¿Dónde están los resultados de esta institución creada para atraer mensajes? Porque cuando se creó esta institución, recuerdo que tuvieron aplausos de parte del sector patronal, porque el sector patronal ha estado muy ligado a la Suprema Corte, porque la Suprema Corte ha sido la encargada de darle un trato privilegiado a los problemas del sector empresarial mexicano, eh, limitando la actividad del Estado, sobre todo de la Secretaría de Hacienda, en el cobro de los impuestos que corresponde cubrir y solventar a los empresarios, y entonces esos sueldos, los asuntos los resolvía la Suprema Corte porque había desistimiento de la Secretaría de Hacienda para hacer estos cobros, y entonces no estaban cumpliendo con su deber los empresarios de pagar sus sueldos, y son unos sueldos, unas cantidades estratosféricas de miles de millones, y entonces pues esa es la grave situación. Entonces más o menos en eso consiste la escuela judicial, que se despacha con la cuchara grande también, con sus grandes presupuestos, y margina a las universidades públicas, que en todo caso son las abocadas a preparar a los jueces, y de esa manera saldría ganando México, porque la educación que se imparte, la formación profesional de las universidades públicas, con tal de estar sujetas a ese vaivén de las irregularidades que se cometen en ellas, pues al menos eso pensamos nosotros, es decir, nos hacen pensar que ahí se está realizando la función de acuerdo con el artículo tercero constitucional, conforme a la cual la educación es un aspecto más de la secularización del Estado y no de su corporativismo, de un corporativismo pues trasnochado, que como sabemos, pues solo acarrea privilegios, ¿verdad? Eso es más o menos lo que significa la escuela judicial, del Poder Judicial, compañero. Muy bien, pues ya estamos.